Rosy, muchísimas gracias, buenos días a todos. Rápidamente entrarle al tema. Entiendo que el día de ayer hablaron sobre el marco general del tema de atención a víctimas en nuestro país, la Ley General de Atención a Víctimas y otro tipo de normatividad en la que no me voy a meter. Entiendo que ayer también hubo un panel de procuradores en donde, bueno, nuestra procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, no estuvo presente, pero que voy a decir algunas cosas que tienen que ver con la Procuraduría, porque naturalmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene como encomiendas y responsabilidades. Aquí primero partir de que la Ley de Víctimas de la Ciudad de México ayer justamente cumplió un año de haber sido publicada, y aunque se está todavía en el proceso de crear la Comisión de Atención a Víctimas y el sistema de atención a víctimas correspondientes, ya se viene dando, por supuesto, atención a las víctimas a través de diversos mecanismos. La Procuraduría General de Justicia, a través de su centro de atención a víctimas, tiene pues el trabajo, los canales para poder atender desde los distintos puntos de vista que establece la normatividad, como el apoyo psicológico, desde el psicológico, porque al no haber una atención, la víctima no puede ir saliendo, digamos, de esa situación. La parte médica, por supuesto, cuando hay consecuencias en la salud, en la integridad física y que no se actúa de inmediato, y el tema de la protección, porque se sigue generando este temor que va desgastando, va estresando y va generando muchas situaciones, y por supuesto desde la otra perspectiva, desde quien agrede a la víctima, la sensación de impunidad, de que puede seguir atacando, de que puede seguir generando daño y de que no hay ninguna consecuencia. Entonces, en particular, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a mi cargo, tenemos la unidad de contacto del secretario. La unidad de contacto del secretario es la primera, digamos, es quien recibe el contacto de manera personal. El segundo es que una vez que se identifican todo, digamos, el entorno de la víctima, se establece un protocolo de la vida normal, porque de lo que se trata es de reactivar la vida normal lo más rápido posible, de manera que se pueda armar un plan de protección. Y tercero, aplicarlo de acuerdo a la ley, por lo menos 60 días, que pueden prorrogarse 30 más, y a partir de ahí identificar cuándo se da. ¿Cuál es? En teoría y en papel todo está muy bien estructurado, y cuando ya se establezca en el caso de desarrollar las capacidades necesarias. Ahora, eso viendo desde el punto de vista del número que hoy se da. Aquí también hay que ver desde la perspectiva más amplia. En la medida en que podemos ser más eficientes en nuestra estrategia de seguridad y protección y procuración de justicia, es decir, en la medida en que incrementemos nuestra eficiencia para prevenir el delito y disminuir la impunidad a través de la procuración de justicia, vamos a ir logrando que haya menos víctimas, que al final del día es lo más importante. Es decir, muy importante es atender lo más rápido posible a la víctima, pero mucho más importante que eso es prevenir que haya víctimas. Muchas gracias, Rosy. Buenos días, secretario, muy buenos días a todos. Y en efecto, como dice el secretario de Seguridad, me parece que la parte más importante es la prevención. En el Estado de México en particular, pues ustedes conocen muy bien los antecedentes de la Policía Estatal, mismo la ahora Fiscalía General. ¿Cuál es el principal problema, diría yo? Pues la falta de confianza en la autoridad. Y me parece que ahí es donde hemos tenido que empezar a trabajar a partir de esta administración, la actual, la del licenciado Alfredo del Mazo. ¿Y a qué me refiero? Mis números son muy parecidos a los del secretario en cuanto a la capacidad que tenemos para proporcionar protección a las víctimas, pero aquí tenemos que ir un paso adelante, un paso atrás, coincido con él totalmente. ¿Qué estamos haciendo para prevenir la violencia, este tipo de violencia a las víctimas, a las mujeres en realidad? Y aquí de veras yo quiero agradecer y reconocer a Rosy Orozco,
que ya nos ha dado pues varios cursos justamente para sensibilizar, para empezar a la policía. ¿Qué ocurrió en el Estado de México? Que como ustedes saben, una víctima, una mujer es agredida, hombre, mujer es agredido, y entonces hasta ese momento es la carpeta de investigación. Nosotros ya, digamos, la policía ya quedó atrás, la policía que está para prevenir. ¿Qué estamos haciendo en esta nueva estrategia? Que nosotros, la policía, debe involucrarse desde la prevención. Es decir, vamos a cuidar a las mujeres, a los hombres, en este caso estamos hablando en particular de trata y de mujeres, tenemos que cuidarlos desde antes, ¿sí? Este primer contacto con la víctima tiene que ser desde antes, no hasta que ya tuvo un problema, está golpeada, muerta, ya se la llevaron, no. Tenemos que empezar mucho antes y para eso primero había que trabajar en que la gente recupere la confianza en la autoridad, que sepa que puede acercarse a un policía estatal en este caso, que puede llamar a nuestro número de emergencia o de denuncia anónima y ahí Rosy nos ha ayudado con su equipo a sensibilizar a nuestros operadores para que puedan tomar una llamada o un reporte de emergencia. Y ese primer contacto con la víctima es quizá en este momento el más importante. Es muy difícil y lo hemos visto que las víctimas se acerquen a la autoridad porque ya lo dije, no confían. Hemos estado haciendo junto con la Fiscalía del Estado de México análisis del comportamiento de las víctimas y fíjense lo que encontramos, en particular para el caso de las mujeres. Una mujer puede tener conciencia de que está siendo agredida más o menos alrededor de los 15 años. Pudo haber empezado antes, pero empieza a crecer la adolescencia tal vez y se da cuenta que está siendo agredida. Los primeros años o meses y años de que está siendo agredida, está dispuesta a hablar del tema e incluso a pedir ayuda. Y aquí por eso el primer contacto con la víctima es importantísimo y el primer contacto tiene que ser la autoridad, la familia, la escuela, las amigas. Una mujer, si pasan 5 años y no habló de ese problema, ¿saben qué va a ocurrir? Nos acostumbramos a vivir con ese problema y ya no lo va a decir, ya no va a pedir ayuda, ya no va a hablar del tema. En el Estado de México lo que hemos visto es que las mujeres son agredidas y muertas entre los 20 y los 30 años de edad en su mayoría. ¿Se fijan? Sí tuvimos un espacio. Hemos estado haciendo ejercicios en las escuelas, las secundarias y preparatorias y dimos pláticas a más de 4,000 jóvenes, hombres y mujeres, estudiantes hombres y mujeres. Y tuvimos casos de jovencitas que se acercaron a pedir ayuda porque en efecto estaban siendo violentadas. ¿Qué tenemos? Y entonces por eso yo me quise ir a este primer contacto con la víctima, ¿sí? Porque esa esperanza, si se me permite el término, de una persona que está hablando del problema, es ahí donde nosotros, donde la autoridad, la policía, el psicólogo, la fiscalía, las redes de apoyo, debemos tener esta capacidad de ver y atender el problema, porque si no también vamos a ser responsables. Y aquí lo que estamos tratando en el Estado de México es de trabajar desde la educación de las personas y lo mencionaba ahorita quien nos antecedió. Nos hemos acostumbrado a que sea normal porque así es nuestra cultura, depende de la provincia, depende del municipio, que si somos más o menos machistas, que si son misóginos, que si no. Y entonces para nosotros ya eso es normal. Y entonces mucho les decimos a las niñas y cuando fuimos jóvenes y teníamos nuestro primer noviecito, ¿qué pasaba? Ay, tu novio es celoso, claro, te quiere, es que te quiere mucho, por eso es celoso. No, no es normal que sea celoso. No es normal que tengas un papá que te grita, que te agrede, no es normal un hermano que te pega, que te agrede, no es normal un vecino que te pega, que te agrede, que te acosa. Es decir, tenemos que trabajar en estas cosas que no son normales y volver a la normalidad, que es normal que te respeten, que puedas convivir en tu comunidad, que puedas caminar en las calles, que puedas platicar en la escuela, que puedas acercarte a tu familia y ese me parece que es en realidad o debe ser el primer contacto con la víctima. ¿Cuál es la tarea ahora de la policía estatal que está a mi cargo? Que nosotros podamos acompañar a las víctimas, nuevamente por esta desconfianza que tenemos en la autoridad y es por las cifras, los números, todo lo que vemos.
¿Qué les estamos ofreciendo en el Estado de México, poniendo a la disposición de las mujeres, las chicas, las jóvenes? Que usen nuestro mecanismo de llamada de emergencia, o sea, 089. ¿Qué nos pasa? Que ustedes seguro lo han visto. Cuando una persona se decide hablar del problema o que tiene un problema de este tipo, normalmente se arrepiente cuando hay que denunciar, porque le da miedo. Y entonces se desisten y ya no quieren seguir. ¿Qué les estamos diciendo? Primero, la denuncia a través del 089 es anónima, con lo cual tus datos están seguros. Tu identidad está segura y la información que estás proporcionando está segura. Y nosotros, como policía preventiva, te vamos a acompañar en todo ese proceso, desde el acompañamiento psicológico, y hablamos mucho con la Comisión de Víctimas del Estado de México, te vamos a acompañar en todo este proceso. Y bueno, luego aquí sí con el fiscal a veces obviamente le digo, dame tantito chance fiscal, yo sé que hay que ir enseguida a la denuncia, pero si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, la policía, ¿cuál es la consecuencia natural? La denuncia, ¿sí? Y ese acompañamiento y seguimiento de que en efecto su carpeta de investigación está siendo debidamente integrada. En este momento nosotros ya recibimos por parte de la Fiscalía de Género las órdenes de investigación para acompañar en todo el proceso de integración de la carpeta de investigación. Ya los colectivos se acercan tanto a la Fiscalía como a nosotros. Es un trabajo que parece que va poco a poco, pero que en efecto para nosotros lo más importante es, como les decía, este primer contacto con la víctima desde antes, porque tenemos que apostar a la prevención. Entonces tenemos ahorita dos problemas: atender todos los requerimientos que nos llegan de la autoridad ministerial y judicial, que en efecto no tenemos suficiente capacidad. Yo solo tengo 16,000 policías operativos para una población de más de 17 millones de habitantes, o sea, no es suficiente. Entonces tenemos que atender estos requerimientos, pero creo que más importante en este momento es poder atender qué está ocurriendo desde antes. Hay que aprender y para eso tenemos que prepararnos, que educarnos todos, tanto en la casa, en la autoridad, los policías, en la escuela, para poder advertir cuando estamos frente a una víctima. ¿Y cuál debe ser ese nuestro primer contacto? En el caso de la policía, obviamente, primero ganarnos la confianza de la ciudadanía, que la Policía Estatal en el Estado de México, como saben, pues estaba por ahí de un 10% hace apenas un año y medio. ¿Sí? Hemos ido avanzando, pero hay todavía muchísimo trabajo por hacer y aquí sí las organizaciones civiles, las no gubernamentales, como el caso de Rosy y tantos con los que tú también, Rosy, tienes contacto, con los que ustedes tienen contacto, eso, que están muchos de ustedes de estas organizaciones aquí, es donde tenemos que ir trabajando de la mano. Nosotros necesitamos aprender de ustedes también necesitan. Aunque no lo crean, sí hay cosas que aprender de la policía, no todo es malo. Y si podemos irnos educando juntos y trabajando juntos, estoy seguro que sí vamos a disminuir estos niveles de violencia. Pero insisto, lo más importante es poder advertir desde la casa, desde que somos chiquitos. Obviamente la población más vulnerable está en la adolescencia, las secundarias, las preparatorias y además otra población en la provincia donde no hay acceso a la secundaria y a las preparatorias. Entonces es ir a escuelas, pero también ir a la calle. Tenemos ahora nosotros una unidad de policía de género que está muy chiquita todavía, que tiene que crecer este año, pero ese es su objetivo, ir a la calle a buscar. Ayer decía el fiscal general del Estado de México, hay que ir a buscar el delito, tenemos que ir a buscar a las víctimas, tenemos que ir a buscar a la gente, tenemos que ir a caminar. Y ahora con todas estas estrategias, tanta el apoyo que está llegando federal, en particular al Estado de México, lo que nosotros les pedimos a las fuerzas federales es vamos a caminar juntos las calles, vamos a patrullar juntos las calles, pero a pie. Porque en la provincia, en los municipios, el delito, la violencia, los problemas están en la calle, en las calles, en los municipios, en las colonias y es ahí donde tenemos que ir a buscar.
Entonces, estamos trabajando en eso, sabemos que tenemos muchísimo trabajo por hacer por delante y nuevamente, Rosy, muchas gracias por todo lo que nos apoyas en el Estado, a la policía en particular. Cada 3 o 4 meses estamos empezando cursos de capacitación con tu equipo para nuestros operadores del 911, para nuestros policías, para que primero puedan sensibilizarse, entender y salir a prestar un verdadero servicio a la comunidad. Muchas gracias.